Tengan todos ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a tocar un tema interesante del procedimiento administrativo disciplinario. Y para ello un poco vamos a hacer una pequeña introducción para que ustedes un tanto se vayan especializando en el derecho disciplinario, que es el tema que implica el estudio del procedimiento administrativo disciplinario en el Perú y el procedimiento administrativo sancionador que se da en contra de los administrados por parte de la Contraloría General de la República. Entonces por favor, autorícenme a compartir. El procedimiento administrativo disciplinario es aquel procedimiento que se sigue en contra de un servidor público por la presunta comisión de faltas disciplinarias, con el objeto de disponer su absolución o, en su caso, imponer la sanción correspondiente al servidor público. Entonces, empecemos. Miren, el PAT es un procedimiento administrativo. ¿Qué entendemos por procedimiento administrativo? El conjunto de actos y diligencias tendientes a la emisión de un acto administrativo. El PAT es un procedimiento administrativo de oficio que implica un conjunto de actos y diligencias tendientes a la emisión de una resolución final que puede absolver o imponer una sanción a un servidor público. En específico, el procedimiento administrativo disciplinario tiene por personaje principal al servidor público, que es eh, el presunto investigado y el que aparentemente habría cometido una falta disciplinaria. Cuando hablamos del procedimiento administrativo, vamos a tener en cuenta que hay dos procedimientos administrativos especiales. Nos referimos al procedimiento administrativo trilateral y al procedimiento administrativo sancionador previstos en la Ley 27444. El procedimiento administrativo disciplinario es una subespecie del procedimiento administrativo sancionador, por cuanto en la descripción del procedimiento administrativo disciplinario nos remitimos a los principios de la potestad sancionadora que están previstos en la Ley 27444 para el procedimiento administrativo sancionador, pero con una tingencia. El procedimiento administrativo sancionador que regula la Ley 27444 es aquel que se sigue en contra de los administrados. Ejemplo, un administrado que maneja en estado de ebriedad está sujeto a procedimiento administrativo sancionador de tránsito, que es una subespecie del procedimiento administrativo. Pero como ves, ese administrado no es un servidor público. Entonces, el procedimiento administrativo destinado a imponer sanciones a los servidores públicos son los procedimientos administrativos disciplinarios. Ahora, no solamente se puede imponer sanciones al servidor público a partir de un procedimiento administrativo disciplinario que implica responsabilidad disciplinaria, sino también puede haber responsabilidad funcional del servidor público. Y en ese caso hablamos del procedimiento administrativo sancionador a cargo de la Contraloría General de la República. Este procedimiento administrativo sancionador derivado de la responsabilidad funcional es aquel que se sigue al servidor público. Pero no vas a confundir ese procedimiento administrativo sancionador con el procedimiento administrativo sancionador previsto en la Ley 27444, porque el procedimiento administrativo sancionador en contra del servidor está regulado en la Ley Orgánica del Sistema de Control y de la Contraloría General de la República. Por su parte, el procedimiento administrativo disciplinario que estamos estudiando en esta ocasión no puede ser confundido con el PAS que se sigue ante Contraloría, porque tienen procedimientos diferentes y connotaciones diferentes. Por ejemplo, la prescripción en el PAP es de 3 años y la prescripción en el PAS es de 4 años.
Entonces, hay una gran diferencia entre hablar del PAS que se sigue contra el servidor que el PAT que se sigue contra el servidor público. Generalmente el PAS es cuando hay una utilización indebida de recursos públicos. El PAT generalmente no se va a relacionar a esta situación. Por ejemplo, el acoso moral, uso de licencias indebido, no tiene que ver estrictamente con recursos públicos, como sería el contravenir las normas de remuneración para pagar remuneraciones a personal al que no corresponde. Ahí vemos la utilización de ingresos. Entonces no vamos a confundir el PAS con el PAT. En este caso estamos hablando del PAT. Ahora, el procedimiento administrativo disciplinario está regulado por varios principios. Podríamos hablar toda una clase entera de los principios que regula el procedimiento administrativo disciplinario, pero como vamos a hablar de las etapas, entonces es importante solamente hacer precisión a los más importantes. El principio de legalidad. Por el principio de legalidad, los órganos disciplinarios deben actuar con respeto a la Constitución, a la ley y los reglamentos. Además que su potestad sancionadora deriva de la ley, lo mismo que las sanciones que pueden imponer son las previstas en la ley. De allí que la llamada de atención no es una sanción disciplinaria, porque la llamada de atención no está regulado en ninguna norma con rango de ley. Por lo tanto, la llamada de atención no es una sanción disciplinaria. Por su parte, cuando se indica amonestación verbal, eso sí es una sanción disciplinaria, lo mismo que una amonestación escrita, porque están previstas en la ley del servicio civil como tales. Pero en ningún momento se puede identificar una llamada de atención con una amonestación verbal porque no son lo mismo. La llamada de atención solamente es la prevención de que si continúa el servidor en esa conducta, se le va a imponer una sanción. Entonces se le llama la atención. En el caso de la amonestación verbal, se le impone la sanción de amonestación escrita. Ahora, cuando tú quieres hablar de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario, tienes que recurrir esencialmente a tres normas. Si tú revisas esas tres normas, te vas a dar cuenta que ya estás en aptitud para hablar del procedimiento administrativo disciplinario y también podrías llevar casos de procedimiento administrativo disciplinario. Es la ley 30.057, que es la ley del servicio civil. También tenemos el Decreto Supremo 040-2014-PCM, que es el reglamento de la Ley 30.057, y la versión actualizada de la Directiva 002-2015-Servir/GPGSC. Como puedes ver, son tres las normas fundamentales que regulan el procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, tú tienes que tener en cuenta estas tres normas. Por si acaso alguien podría decir, doctor, pero la ley 30.057 y su reglamento no están vigentes. Sí, parcialmente esa respuesta es correcta. Pero en materia de régimen disciplinario, la ley 30.057 y su reglamento están vigentes a nivel nacional y es aplicable a todos los servidores públicos del Estado, de los regímenes generales. Si tú eres un trabajador estatal 728, te van a aplicar el PAT. Si tú eres un trabajador de régimen laboral público 276, te van a aplicar el PAT. Si tú eres un trabajador de contratación administrativa de servicios CAS, te van a aplicar el PAT. Si tú eres un trabajador de la ley del servicio civil, te van a aplicar el PAT. ¿Correcto? Ahora bien, debes tener en cuenta que este régimen del procedimiento administrativo disciplinario está vigente desde el 14 de septiembre del 2014. Es decir, han pasado ya casi, se va a cumplir casi, en septiembre se va a cumplir 10 años de haberse establecido estas etapas y este procedimiento administrativo disciplinario en mérito a la ley 30.057. Es importante también que tú sepas, y tal vez puedes tener alguna situación, puedes decir, pero doctor, también tendré que revisar todas las revisiones, las resoluciones del Tribunal del Servicio Civil.
Pero doctor, también tendré que revisar todas las opiniones técnicas del servir sobre el PAT. Bueno, no te preocupes tanto. A medida que uno va avanzando en este tipo de especialidad, poco a poco se va dando cuenta que hay siempre algo en común en los informes. Entonces, no es muy difícil que en algún momento, no es algo difícil que en algún momento tengas que eh, encontrar encontrar un patrón respecto de estos informes y sus decisiones. Disculpe, tú no, Wincy. Esto, un patrón en cuanto a los informes técnicos del servicio. ¿Ya? No vas a... hay siempre un patrón, algo general. Pero como te digo, nadie, ni el servir, ni tampoco el Tribunal del Servicio Civil podrían ir más allá de lo que establece la ley en materia de procedimiento administrativo disciplinario o lo que dice el reglamento de la ley 30.057 en materia de procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, con esas tres normas ya puedes decir que estás en aptitud de conocer el procedimiento administrativo disciplinario. Ahora, ¿cuáles son las etapas del procedimiento administrativo disciplinario? Mira, en principio debes tener en cuenta que el procedimiento administrativo disciplinario específicamente tiene dos etapas, la etapa de instrucción y la etapa de sanción. Entonces tú puedes decir, pero ¿por qué esa división entre dos etapas? Porque una de las garantías que establece el principio del debido procedimiento administrativo en el PAT es que se debe garantizar la diferencia entre el órgano que instruye y el órgano que sanciona. Es por eso que la etapa de instrucción está a cargo de un órgano instructor. Y la etapa que le sigue es la etapa de sanción, que está a cargo de un órgano sancionador. Ahora, alguien me puede decir, y doctor, un ratito, pero también hay una investigación preliminar de precalificación. Entonces, esa etapa también es procedimiento administrativo disciplinario. No, la respuesta es no. La investigación preliminar no es procedimiento administrativo disciplinario. La investigación preliminar solamente es la facultad que tiene el secretario técnico de poder recolectar evidencia de la posible comisión de una infracción administrativa. Esta etapa de recolección puede dar lugar al informe de precalificación, que debe remitirse al órgano de instrucción y el órgano de instrucción recién emite el acto de apertura de PAC, dando inicio así al procedimiento administrativo disciplinario en su etapa de instrucción. Entonces, la investigación preliminar no es parte del procedimiento administrativo disciplinario. Por eso, a veces encontramos que los administrados vienen molestos. Doctor, me han aperturado PAT, me han afectado mi derecho al debido procedimiento porque no me han notificado previamente con una investigación preliminar. La respuesta es falso, porque la investigación preliminar es una facultad del secretario técnico. No existe ninguna obligación del secretario técnico de realizar una investigación preliminar, ni mucho menos, habiendo empezado la investigación preliminar, no existe ninguna obligación del secretario técnico de comunicar alguna actuación, salvo que pida un descargo preliminar al servidor inmiscuido. Y eso no afecta el debido procedimiento administrativo. Se los digo porque hay que evitar esas ideas que al final lo único que hacen es malograr la defensa técnica que ustedes deben mantener en un procedimiento administrativo disciplinario. Porque perder el tiempo alegando que se afecta el debido procedimiento porque no hubo investigación preliminar, cuando la ley dice que es una facultad, en verdad desorienta, o en su caso la autoridad administrativa dice, está hablando cosas que no van. Entonces mejor declárale infundado sus recursos porque no tiene razón, ya está desvariando el servidor. Es por eso. Ahora, la regla es que la investigación preliminar es una facultad del secretario técnico. Ahora hay una excepción pequeñita. La excepción es cuando hay una denuncia administrativa. Cuando hay una denuncia administrativa, allí sí la investigación preliminar es una obligación del secretario técnico. Y allí sí el servidor puede decir que se ha violado el debido procedimiento porque ante una denuncia se debió realizar una investigación preliminar
antes de aperturar el procedimiento administrativo disciplinario. ¿Ves? Pero estamos hablando de una pequeña excepción. Ahora, esta investigación preliminar va a culminar con un informe de precalificación. Y ese informe de precalificación lo realiza el secretario técnico. Este secretario técnico, una vez iniciado el PAT, actúa como órgano de apoyo del órgano de instrucción y del órgano sancionador. Es su órgano de apoyo. ¿En qué sentido? Digamos, yo soy el órgano instructor. No sé cómo hacer el acto de apertura de PAT. Este secretario técnico, hazme un proyecto del acto de apertura de PAT. Me debe hacer el proyecto, yo lo reviso y lo firmo y lo presento, le hago las modificaciones que yo considero. Ahora, escucha bien. El órgano de instrucción y el órgano sancionador no podrían pedir ayuda al asesor legal de la entidad, porque el asesor legal de la entidad en el procedimiento administrativo disciplinario no es competente para hacer apoyo de estos órganos disciplinarios, porque por ley la competencia corresponde a Secretaría Técnica. Si hay alguna situación donde verificas eso, ya existe la posible nulidad del procedimiento administrativo disciplinario y de los actos en los cuales ha intervenido el asesor legal de la entidad, porque no es su función apoyar a los órganos de instrucción. Ahora, para comprender las etapas del procedimiento administrativo disciplinario, es importante que conozcas a las autoridades disciplinarias. Ahora, en el procedimiento administrativo disciplinario, como te dije, hablamos de un informe de precalificación. Uno de los requisitos del informe de precalificación es que debe proponer la posible sanción que se podría imponer al servidor público. Entonces, las posibles sanciones que se pueden imponer previo procedimiento administrativo disciplinario es la amonestación escrita, la suspensión y la destitución. Alguien me puede decir, y doctor, la amonestación verbal, en el caso de la amonestación verbal, no requiere de procedimiento administrativo disciplinario para su imposición, porque se hace de manera reservada por el jefe inmediato y no va a legajo de personal. Es la única sanción que no requiere de procedimiento administrativo disciplinario previo. Pero las demás, amonestación escrita, suspensión de 1 a 365 días y la destitución, sí requieren de previo procedimiento administrativo disciplinario. Dependiendo de la posible sanción que te pueden imponer, se determinan las autoridades en el procedimiento administrativo disciplinario, tanto en primera instancia como en segunda instancia. Mira, en este cuadrito puedes ver el órgano instructor, el órgano sancionador y quién oficializa la sanción y quién ve en segunda instancia el procedimiento administrativo disciplinario. Mira, en el caso que digan, propongo que se imponga la sanción de amonestación escrita, la fase de instrucción estará a cargo de el jefe inmediato del presunto infractor. En este caso, el órgano sancionador también será este jefe inmediato. Y como es posible que el jefe inmediato no tenga capacidad resolutiva, la norma dice que la propuesta de sanción del jefe inmediato se realizará y oficializará a través de una resolución del jefe de recursos humanos. Entonces, jefe de recursos humanos solamente contiene el informe del jefe inmediato en una resolución y no cuestiona nada más. Ahora, si tú no estás de acuerdo con lo resuelto por tu jefe inmediato al imponerte la amonestación escrita, interpondrás recurso administrativo de apelación. Y en segunda instancia, en el caso de la amonestación escrita, resolverá el jefe de recursos humanos. ¿Ya? Esas son las autoridades en el caso de la amonestación escrita. En el caso de la suspensión, en primera instancia, el órgano instructor es el jefe inmediato del presunto infractor, pero el órgano sancionador ya está encargado a otro servidor, que es el jefe de recursos humanos. Entonces, el órgano instructor es el jefe inmediato del presunto infractor, el órgano sancionador es el jefe de recursos humanos. Y al tener capacidad resolutiva, también oficializa la sanción que él imponga.
Si es que tú no estás de acuerdo con la sanción de suspensión, interpondrás recurso de apelación. Y en segunda instancia resolverá el Tribunal del Servicio Civil. Ahora bien, vayamos a la sanción que ningún servidor quisiera y es la más grave que se puede imponer. Nos referimos a la sanción de destitución. En el caso de la sanción de destitución, el órgano instructor es el jefe de recursos humanos y en el caso del órgano sancionador es el titular de la entidad. Como el titular de la entidad tiene capacidad resolutiva, también oficializa la sanción de destitución. Si no estás de acuerdo con la sanción de destitución, apelarás. Y en apelación, quien resolverá en segunda instancia será el Tribunal del Servicio Civil. Antes de transitar a la siguiente diapositiva, es importante indicarte cómo yo sé quién es el jefe inmediato del presunto infractor. Para eso tienes que recurrir a los documentos de gestión, como es el Reglamento de Organización y Funciones, el ROP, que te permitirá establecer quién es el jefe inmediato del presunto infractor al momento de la comisión de la falta disciplinaria. Ahora, como estamos yendo por las etapas, mira, ya has conocido las autoridades, ya te hablé sobre la investigación preliminar. Entonces, ya estamos listos con un informe de precalificación para iniciar el procedimiento administrativo disciplinar. Entonces, lo primero que se hace es emitir el acto de apertura de PAT. Te digo acto de apertura de PAT y no resolución de apertura de PAT, porque como ves, en algunos casos el jefe inmediato es quien apertura el PAT. Y es posible que ese jefe inmediato no tenga capacidad resolutiva. Por lo tanto, él emitirá un acto de apertura de PAT que puede estar contenido en una carta o también en un oficio. Generalmente, en el caso de la destitución, como es el jefe de recursos humanos quien es el órgano instructor, en ese caso, el acto de apertura de PAT será siempre una resolución. Ahora, una de las preguntas es, apenas al servidor público le llega el acto de apertura de PAT, y a veces el servidor, y es comprensible su preocupación, pero empieza a ver fantasmas y empieza a ver situaciones que él dice que están mal en el acto de apertura de PAT. Entonces, lo que él pretende y quiere es presentar un recurso administrativo de apelación contra el acto de apertura de PAT, pero eso es improcedente. El acto de apertura de PAT no está sujeto a recursos administrativos, porque los recursos administrativos son en contra del acto administrativo que se emite al finalizar un procedimiento administrativo disciplinario. Y el acto de apertura de PAT no es un acto final, es un acto preparatorio e inicial del procedimiento administrativo disciplinario. Si tienes alguna observación al acto de apertura de PAT, lo que tienes que hacer es, dentro de los 5 días que tienes para presentar tus descargos, alegar la nulidad del procedimiento administrativo disciplinario, por cuanto el acto de apertura carece de los siguientes requisitos. Así es como lo alegas, pero no a través de un recurso, sino en tu escrito de descargos. Al acto de apertura de PAT se le debe adjuntar el informe de precalificación y todos los medios de prueba de cargo. Asimismo, el acto de apertura de PAT debe contener de manera clara, expresa y evidente los cargos que se imputan al servidor. Es decir, que no se pueden establecer hechos que al leerlo resultan ambiguos, oscuros, generales. Deben ser totalmente claros los hechos que se están imputando. Ahora bien, no solamente se emite el acto de apertura de PAT, es necesario que se notifique el acto de apertura de PAT. Y solamente con la notificación del acto de apertura de PAT se producirá la eficacia. Y por lo tanto, con la notificación del acto de apertura de PAT, recién se da inicio al procedimiento administrativo disciplinario. Ahora, ¿por qué es importante establecer cuándo se inicia el PAT? Porque algunos pueden decir el PAT se inicia con la emisión del acto de apertura.
Otros pueden decir el PAT se inicia con la notificación del acto de apertura. ¿Cuál de las dos respuestas es correcta? La segunda. El PAT formalmente se inicia con la notificación al servidor del acto de apertura de PAT. Y tú dirás, pero ¿qué es importante cuando se inicia? Porque determinar cuándo se inicia el PAT implica establecer cuándo se suspende el plazo de prescripción. Por lo tanto, el plazo de prescripción para iniciar un procedimiento administrativo disciplinario se suspende con la notificación al servidor del acto de apertura de PAT. No se va a suspender si, digamos, yo hace 5 meses emití el acto de apertura. Ahí no se suspendió la prescripción. Para suspender se necesita notificar. Inclusive la notificación debe ser una notificación válida. Por ejemplo, si yo voy al domicilio del servidor y lo dejo por debajo de la puerta, esa notificación va a ser inválida, porque la notificación se realizará conforme a la ley 27444, que te dice que en caso de no encontrar a nadie, debes dejar aviso en lugar visible diciendo, soy el notificador, regreso tal día. En la segunda oportunidad de regresas, no hay nadie, lo puedes dejar por debajo de la puerta, levantas un acta, describes la casa y todo lo adjuntas al expediente. Y recién se puede hablar de una notificación válida. Si no lo has hecho, la notificación es inválida. Y si es inválida, el plazo de prescripción sigue transcurriendo. Una vez que te notifican el acto de apertura de PAT, te van a decir, tiene usted el plazo de 5 días hábiles para presentar sus descargos. El plazo de los 5 días hábiles para presentar los descargos se empiezan a computar a partir del día siguiente de la notificación. Por ejemplo, si hoy 20 de marzo me notifican con el acto de apertura de PAT, a partir de mañana 21 de marzo es el primer día para presentar mis descargos. Ahora bien, si yo considero que necesito más tiempo para presentar mis descargos, la norma establece la posibilidad de que el administrado pida una prórroga para presentar sus descargos. La prórroga lo debe hacer por escrito y antes que se venzan los 5 días para presentar sus descargos. Cuando se presenta la prórroga, se entiende automáticamente ampliado a 10 días hábiles la presentación de tus descargos. Dos observaciones que ha sucedido en la vida real. Uno, no vayas a presentar la prórroga después de vencidos los 5 días, porque va a ser improcedente y cuando presentes tu descargo te van a decir extemporáneo. Dos, no vayas a pensar que estás en un proceso judicial y pides la prórroga y te sientas a esperar que te la acepten. Y vas a decir, cuando me acepten, recién empiezan los 5 días adicionales a computarse. No, presentas la solicitud de prórroga y ya se empiezan a sumar los 5 días adicionales. No es que vas a esperar una respuesta para recién contar los 5 días adicionales. ¿Correcto? Correcto. Ahora, en los descargos, tienes que exponer los fundamentos de tu defensa, es decir, tus descargos de hecho. También puedes alegar situaciones de forma, como la nulidad del procedimiento administrativo, la nulidad del acto de apertura de PAT. También puedes alegar eximentes de responsabilidad que tienen que ver con la antijuricidad de la conducta o la falta de culpabilidad de la conducta. No está de más si tú consideras que en verdad no hay nada que hacer, existe falta disciplinaria, también sería bueno pensar en una atenuante de responsabilidad, como sería el caso del reconocimiento de la comisión de la falta disciplinaria, que acarrea la reducción de la sanción disciplinaria. También es un derecho, no es una obligación, en los descargos ofrecer medios probatorios. Y en este caso se rige por la libertad probatoria. El servidor público puede presentar todos los medios probatorios que le permite la ley. Declaración de partes, declaración de testigos, pericias, inspecciones, documentos, exhibiciones, pedido de informes, cotejos, reconocimientos, audiencias de careo, entre otros medios de prueba, porque existe libertad probatoria. Lo único que se exige, y eso sí debes tener cuidado porque está sustentado en la buena fe procedimental,
es que no ofrezcas medios de prueba que no son pertinentes ni idóneos para el caso concreto y que solamente tienen por objeto dilatar el procedimiento administrativo disciplinario. En ese caso, la autoridad podría rechazarlos por no tener que ver con la controversia, sin que el administrado pueda alegar su derecho a la libertad probatoria, porque debe resultar evidente que no aportan nada a la defensa del administrado, ni tampoco al procedimiento administrativo disciplinario. Ahora, una pregunta que puede ser es, y doctor, ¿podría presentar descargos y cuestiones, disculpa, ¿podría presentar excepciones y cuestiones probatorias en mis descargos? La ley 27444 te dice que en lo que no diga, puedes recurrir a otros ordenamientos jurídicos procesales. En este caso tenemos el Código Procesal Civil, que establece las excepciones y las cuestiones probatorias. Por lo tanto, puedes plantear una excepción, como sería la excepción de prescripción. Puedes plantear cuestiones probatorias, como la tacha de documentos, que son pruebas de cargo. Pero que tú no digas expresamente excepción de prescripción, recuerda que se rige por la informalidad. Si tú has fundamentado la prescripción, pero no la has planteado vía excepción, en nada afecta tu pedido de prescripción. Lo único que hacemos al indicar que sí puedes indicar excepción y cuestiones probatorias son situaciones para mejorar la defensa del servidor público, pero que no son obligación del mismo. Entonces ya te dije, se emite el acto de apertura de PAT. El acto de apertura de PAT se notifica al servidor público. A partir del día siguiente de la notificación, tiene 5 días hábiles para presentar sus descargos, los cuales pueden ser prorrogados a 5 días hábiles más. Pasado ese plazo, con o sin descargos, se pasa a la etapa de instrucción. La etapa de instrucción no es más que la etapa de actuación probatoria, actividad probatoria que implica la actividad probatoria a través de los medios de prueba de descargo y la actividad probatoria a través de los medios de prueba de cargo. En este punto es importante indicarte lo siguiente. En la etapa de instrucción, el mayor valor está en los medios probatorios de cargo, porque debes tener presente que durante todo el procedimiento administrativo disciplinario, el servidor está protegido por el principio de presunción de licitud, por el cual se entiende que el servidor público ha actuado apegado a sus deberes, salvo prueba en contrario. Por lo tanto, en un procedimiento administrativo disciplinario, la carga de la prueba es de los órganos disciplinarios, no del servidor. Por eso es que ofrecer medios de prueba de descargo es un derecho del servidor, mas no es una obligación. En el caso de la autoridad administrativa, si no tiene pruebas de cargo, no podría alegar la existencia de una infracción disciplinaria, porque si lo alega, estaría afectando el principio de licitud, que no es más que el principio de presunción de inocencia en el derecho disciplinario. Ahora, una situación también es que también se da, es que a veces los servidores vienen molestos y dicen, doctor, mire, está actuando un medio de prueba de oficio, eso es ilegal, afecta mi derecho al debido procedimiento. La verdad que no es ilegal, es más bien totalmente correcto. La autoridad disciplinaria puede disponer la actuación de medios de prueba de oficio. ¿Y eso en base a qué lo hace? En base al principio de verdad material, por el cual las autoridades disciplinarias tienen la obligación de buscar la verdad sustancial y no quedarse con la verdad procesal que podría mostrarle los servidores públicos. Es por eso que es lícito realizar los medios de prueba de oficio. Lo que no es lícito es actuar en medio de prueba de oficio sin las formalidades de ley. Por ejemplo, yo puedo declarar como medio de prueba de oficio la declaración testimonial de una persona. Eso está bien, yo no puedo impugnar eso. Lo que está mal es que convoque a la audiencia de declaración testimonial sin citar al servidor público, restando y afectando su derecho de defensa.
En ese caso, hablamos de la prueba irregular, que no está permitida en el ordenamiento jurídico administrativo. Porque hablamos de prueba irregular cuando la prueba es obtenida sin observar los mecanismos indicados para su introducción al procedimiento. Otras pruebas que tampoco se permiten es la prueba prohibida. Expresamente en la ley debe decirte esto está prohibido. La confesión de los funcionarios está prohibido. La realización de pericias está prohibido. La prueba ilícita implica que se está contraviniendo la Constitución a partir de violación de derechos fundamentales como es el derecho a la intimidad. Por ejemplo, aparece un WhatsApp, pero resulta que no ha sido aportado por el destinatario ni por el remitente del WhatsApp, sino por un tercero. Evidentemente, ese WhatsApp constituye prueba ilícita por afectar el derecho a la intimidad. También vas a encontrar la prueba ilegal. En el caso de la prueba ilegal, esta afecta normas con rango de ley, es decir, en su obtención contravienen la ley. Ahora, toda esta etapa de instrucción implica el análisis y el acopio de medios de prueba de cargo y de descargo. Y esto se va a contener en el informe final de instrucción. Informe final de instrucción que realiza el órgano de instrucción. Este informe final de instrucción contiene una opinión de qué sanción se va a imponer al administrado o la opinión de absolver, de dictar la conclusión del PAT y absolver al servidor público. Este informe final de instrucción se remite al órgano sancionador. Con la remisión del informe final de instrucción al órgano que va a sancionar, allí culmina la fase de instrucción, que se dio desde la notificación del acto de apertura de PAC hasta la remisión del informe final de instrucción a la autoridad sancionadora. Entonces, hasta aquí te digo las etapas para que tengas en cuenta. Investigación preliminar es una facultad. Acto de apertura de PAC. Notificación del acto de apertura de PAC. Con la notificación se inicia formalmente el PAC. 5 días para presentar sus descargos, prorrogables a 5 días hábiles más. Con los sin descargos se inicia la instrucción, la que finaliza con la emisión del informe final de instrucción que es remitido al órgano sancionado. ¿Correcto? Entonces pasamos ahora a la etapa sancionadora. El secretario técnico en el PAT presenta un informe de precalificación, así se denomina según el PAT. Ahora, ya estamos en la etapa sancionadora. Cuando hablamos de la etapa sancionadora, eh, te dije que culmina cuando el órgano instructor remite todo al órgano sancionador. Entonces, el órgano sancionador recepciona el expediente del PAT. Y una vez que recepciona el expediente del PAT, tiene la obligación de notificar al servidor público con el informe final de instrucción. Notifica al servidor público el informe final de instrucción. Una vez notificado, también le debe informar que tiene el plazo de 3 días para pedir informe oral. Si es que no le informa que tiene el plazo de 3 días para pedir informe oral, está afectando su derecho al debido proceso. De la misma manera, hay algunos órganos sancionadores que exceden sus facultades y notifican el informe final de instrucción y también le fijan día y hora para una vista de la causa, olvidando que la vista de la causa de informe oral es un derecho del administrado. Si él lo pide, en buena hora. Si no lo pide, nadie le puede decir nada, porque es un derecho. Entonces la autoridad no podría sustituir al servidor y convocar una audiencia de informe oral. Más bien, lo que tiene que hacer es decirle, por si acaso, servidor público, tienes 3 días hábiles para pedir un informe oral
contados a partir del día siguiente en que te estoy notificando el informe final de instrucción. Entonces allí, si presenta, realizará su solicitud de informe oral. Con esa solicitud de informe oral, la autoridad comunicará día y hora para la vista de la causa virtual o presencial. En el día indicado se realiza la vista de la causa, donde se escuchará al servidor o en su caso al abogado del servidor, o en su caso a los dos, abogado y servidor público en el tiempo prudencial que indique el órgano sancionador. Y luego de ello se estará listo para emitir la resolución final. También en esta etapa de sanción, a cargo del órgano sancionador, el órgano sancionador también podría realizar actuaciones complementarias. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, reviso y veo que una prueba sustancial de cargo es la declaración testimonial, pero verifico que faltaban dos preguntas importantes con las cuales, en base a la verdad material, podemos determinar precisamente si hay sanción o no de manera indubitada. Entonces yo lo devuelvo al órgano instructor y le digo que como actuación complementaria debe ampliar la declaración testimonial de tal persona. Hecho lo mismo, debe volver a remitir el expediente al órgano sancionador. Esos son ejemplos de actuaciones complementarias. Luego del informe oral o sin informe oral, con actuaciones complementarias o sin actuaciones complementarias, se emitirá la resolución de sanción, la cual debe ser oficializado por la autoridad competente. Entonces, la sanción se impone una vez concluido el procedimiento administrativo disciplinario. Ahora, ¿qué sanciones disciplinarias se pueden imponer? Bueno, ya hablamos un poco, pero las volvemos a describir. En la resolución final que pone fin al procedimiento administrativo disciplinario, puedes imponer la amonestación verbal. Pero en el caso de la amonestación verbal, no se requiere de procedimiento administrativo disciplinario, por cuanto la efectúa el jefe inmediato en forma personal y de manera reservada. Para el caso de la amonestación escrita, esta sí requiere de previo procedimiento administrativo disciplinario. Y en el caso de la resolución escrita, que está contenida en una resolución, esta se lleva o se remite al legajo de personal. Si tú no estás de acuerdo, interpon recurso administrativo de apelación. Si interpones recurso administrativo de apelación, la respuesta a tu recurso administrativo de apelación da por agotada la vía administrativa. Si confirma la amonestación escrita, tú puedes recurrir ahora a la vía judicial a través de un proceso contencioso administrativo. Recuerda que la resolución de recurso de apelación en contra de la amonestación escrita lo hace el jefe de recursos humanos. Nos preguntan, ¿en la etapa de informe oral se puede dar fin al PAT? No. Una vez que se realiza el informe oral, la autoridad da por concluido la diligencia y ya tiene los autos para emitir resolución que impone sanción o absuelve al administrado. Entonces, después del informe oral, se debe emitir el acto administrativo que contiene la sanción al servidor público. Otra sanción es la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones. Esta sanción sin goce de remuneraciones puede ir de un día a 365 días, o en su caso, 12 meses. De todas las sanciones, la sanción sin goce de suspensión, sin goce de remuneraciones, es la única sanción que se puede graduar, ya sea en días o meses, e implica previo procedimiento administrativo disciplinario. Ahora, la sanción en días debe entenderse por días calendario, es decir, computa sábados, domingos, feriados y días no laborados. No vas a entender que son días hábiles. Ahora, el número de días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, el cual puede modificar la sanción propuesta. Ahora, la sanción más grave que se puede imponer es la sanción de destitución, la cual necesariamente se aplica previo proceso
administrativo disciplinario por el, bueno, quien es el órgano instructor y emite el informe final de instrucción es el jefe de recursos humanos. Y quien impondrá la sanción de destitución será el titular de la entidad, el cual podría modificar la sanción propuesta, es decir, puede decir, no me parece una destitución, debe ser una suspensión por 12 meses. Eso ya es potestad del órgano sancionador. Ahora, si nos imponen sanción, ¿qué hacemos? En ese caso, tenemos que, si no estoy de acuerdo, puedo interponer recursos administrativos. Buenas, una consulta. Si OSI remite un informe final advirtiendo la apertura del PAC y a la vez remite copias a la Procuraduría para la denuncia penal, ¿procede a aperturar el inicio de PAC contra los trabajadores según indica en la denuncia penal? No se afecta el principio non bis in idem cuando a un servidor público le aperturas proceso administrativo disciplinario, presentas una denuncia penal que deriva en una investigación fiscal que puede derivar en un proceso penal, o también presentas una demanda por indemnización por daños y perjuicios. No hay ninguna afectación al non bis in idem y todo es correcto, conforme al principio de autonomía de responsabilidad, por la cual el fundamento de la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad civil son totalmente diferentes. Por lo tanto, se puede iniciar las tres acciones a la vez en contra del servidor público. Como te decía, si no estamos de acuerdo con los recursos, con la resolución que impone sanción, lo que nos queda es interponer recursos. Ahora recuerda esto, y es importantísimo que lo sepas. Una vez que te notifican con la sanción, a partir del día siguiente, la sanción ya es ejecutable. Eso está expresamente previsto en la Ley 30.057 y en el procedimiento administrativo disciplinario. Una vez notificada la sanción de suspensión de destitución, al día siguiente el servidor ya está suspendido o está destituido y no hay ninguna violación al debido procedimiento que voy a presentar mi acción de amparo. Porque en ese caso ya la ley misma dice que inmediatamente, a partir del día siguiente de la notificación de la sanción, ésta se ejecuta. Alguien puede decir, pero doctor, estamos todavía dentro del plazo para interponer recursos, o ya interpuse un recurso que está en trámite. La, los recursos son sin efecto suspensivo, así es que se va a ejecutar aun cuando tú interpongas tus recursos administrativos. Ahora, la interposición de un recurso administrativo da inicio al procedimiento recursal o recursivo, que es distinto del procedimiento administrativo disciplinario. ¿Correcto? Correcto. Ahora, ¿cuáles son los recursos que puede interponer en el procedimiento administrativo disciplinario? Los recursos que puedes interponer son dos: el recurso administrativo de reconsideración y el recurso administrativo de apelación. Cuando interpones el recurso administrativo de reconsideración, necesariamente debes contar con nueva prueba. Si presentas tu recurso de reconsideración y no adjuntas nueva prueba o adjuntas un documento que no es nueva prueba y que ya está en el expediente, entonces el recurso administrativo de reconsideración será declarado improcedente porque carece del requisito esencial de nueva prueba. Entonces, de ti depende usar o no el recurso de reconsideración, porque el recurso de reconsideración en su interposición es una facultad del servidor. Si él quiere, lo interpone. Si no quiere, no lo interpone. ¿Correcto? Ahora bien, la pregunta es, ¿y doctor, cuánto de plazo tenemos para interponer, ya sea el recurso de reconsideración o el recurso de apelación? El plazo para interponer el recurso de reconsideración o de apelación
es de 15 días hábiles perentorios, es decir, no existe suspensión ni interrupción de los 15 días hábiles. Y se cuentan desde el día siguiente de la notificación de la resolución que contiene la sanción. Si se te pasa los 15 días, ya está muerto el procedimiento y no hay acción de amparo, nulidad de oficio. Ya la resolución está consentida y se ejecuta. No hay nada más que hacer, porque la negligencia no ampara, el derecho no ampara a los negligentes. Entonces, ten mucho cuidado y no te olvides de presentar tus recursos. Ahora, si presentas tu reconsideración y te declaran improcedente, recuerda que obligatoriamente, si quieres agotar la vía administrativa e irte a un proceso judicial, tienes que interponer el recurso administrativo de apelación. Y ahí viene el segundo recurso. Como te dije, puede haber dos supuestos. El primer supuesto, ya no quiero presentar reconsideración, no tengo nueva prueba. Entonces, contra la resolución final, presento directamente mi recurso administrativo de apelación. Si no lo presento, no agoto la vía administrativa y no me puedo ir al contencioso administrativo. Ya. Segundo supuesto, yo interpuse, doctor, reconsideración, me han dicho improcedente. Allí, contra la resolución que dice infundado o improcedente recurso de reconsideración, puedes interponer recurso administrativo de apelación. Te digo puedes porque es tu facultad, pero si no lo haces, no agotas la vía administrativa y no puedes irte al contencioso administrativo. Ahora, el recurso administrativo de apelación se puede sustentar en una interpretación distinta de pruebas y también en cuestiones de puro derecho. ¿Y cuáles son las cuestiones de puro derecho que puedes plantear en la apelación? La inaplicación de una norma, la aplicación indebida de una norma y la interpretación indebida de una norma. Una consideración adicional. En el caso de recurso de apelación que va a ir al Tribunal del Servicio Civil, la norma expresamente te dice que la apelación puede contener nueva prueba instrumental. Esa es una característica especial. Ahora, ¿cuál es el plazo que tiene la autoridad para resolver la reconsideración y la apelación? En el caso de la reconsideración, como su nombre lo indica, es para que la misma autoridad que te emitió el acto de sanción reconsidere su posición a partir de nueva prueba. Por eso es que te exige nueva prueba, porque ¿cuál sería el motivo por el cual una autoridad iría a considerar sus propios actos? Una nueva prueba que él no vio oportunamente. ¿Correcto? Ya. ¿Cuál es el plazo para resolver la reconsideración? 15 días hábiles. Si en 15 días hábiles no se resuelve, opera el silencio administrativo negativo. Ahora bien, ¿cuál es el plazo que se tiene para resolver el recurso administrativo de apelación? El recurso administrativo de apelación lo resuelve el superior en, bueno, disculpa, en este caso, en el caso de la amonestación escrita, lo resolverá el jefe de recursos humanos. Y en el caso de la suspensión y destitución, la apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil. ¿Y cuál es el plazo que tienen para resolver? En el caso de la amonestación escrita, el plazo es de 30 días hábiles. En el caso del Tribunal del Servicio Civil, se tiene 30 días hábiles contados a partir de la fecha en la cual te dice el tribunal, ya tengo tu expediente y lo voy a resolver. A partir de ahí, recién cuentas los 30 días hábiles para resolver. Entonces, el procedimiento recursal estará a cargo de el jefe de recursos humanos y el tribunal del servicio civil. Entonces, doctor, ¿quién declara la prescripción para iniciar un PAT? Ya. No es parte de la etapa, porque implica una clase entera la prescripción y la caducidad en el PAT, pero la pregunta también es sencilla, no exige mayor, es totalmente académica. Dice, doctor, ¿quién declara la prescripción para iniciar un PAT? Lo declara el titular de la entidad a través de una resolución. Y una vez que lo declara el titular de la entidad, dispone que se realice las investigaciones para los responsables de haber ocasionado la prescripción y lo pasa al secretario técnico.
Otro doctor, consulta, presentaron una denuncia en octubre y recién lo va a presentar sin informe de precalificación. ¿No pueden apelar indicando la prescripción? Recuerda que la prescripción larga es de 3 años, contados a partir de la comisión de la falta. En el caso de falta continuada o falta permanente, a partir del hecho que culmina la continuación o la permanencia. Hay una prescripción corta, que es desde que toma conocimiento el jefe de recursos humanos hasta la apertura del PAS no puede haber más de un año. Entonces, en ese caso podrías alegar prescripción, pero si es que hay una denuncia y una demora, bueno, tú tienes que verificar si hay prescripción. Si hay prescripción, puedes indicar que se declare la prescripción. Buenas, doctor. Si se aperturó el PAT contra un trabajador, el órgano instructor podría imponer la amonestación verbal. Sí, se establece, recordemos que los informes que emite Secretaría Técnica no son vinculantes ni obligatorios, son solo opiniones. Por lo tanto, el órgano instructor podría no estar de acuerdo con el informe final de precalificación y fundamentando debidamente, podría disponer la imposición de una amonestación verbal. Pero fundamentadamente, si no lo fundamenta bien y se ve que lo que pretende es ayudar al servidor público, a él mismo le pueden aperturar PAT. Doctor, buenas noches. En caso de recurso de apelación que se ha presentado a destiempo, vale decir, después de 15 días, la entidad administrativa remite los acuerdos al tribunal y este no se pronuncia del recurso de apelación, ¿eso se entiende que se agotó la vía administrativa o se puede ir a un contencioso? Si presentaste un recurso de apelación fuera del plazo, recuerda que el plazo es perentorio. Por lo tanto, eh, ya no hay nada más que hacer. No se agotó la vía administrativa y el agotamiento de la vía administrativa es un requisito para la demanda. Ahora, en el caso que dices, puede ser que el que elevó no dijo nada. El tribunal no ha dicho nada y ya hemos verificado y hay silencio. Podría decirte al contencioso. Pero recuerda, como la prescripción no solamente es instancia de parte, sino de oficio, en cualquier momento de la demanda del proceso contencioso administrativo, alguien podría decir, esto ha prescrito. El plazo para interponer el recurso de apelación había vencido. En cualquier momento te lo pueden decir y se cae tu demanda contenciosa administrativa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, veamos el supuesto de ejecución y costos. Como te dije, la resolución que impone sanción es eficaz a partir del día siguiente de la notificación, aun cuando estemos dentro del plazo para interponer recursos, aun cuando hayamos interpuesto recursos. La única forma de evitar sería solicitar una medida cautelar administrativa. Pero la medida cautelar administrativa lo concede la autoridad que resuelve el recurso de apelación. Por lo tanto, en la suspensión y la destitución, a quien le tienes que pedir la medida cautelar es al Tribunal del Servicio Civil. Y generalmente el tribunal no concede las medidas cautelares y resuelve tu cautelar junto con la resolución a recurso de apelación. Ahora, alguien preguntará y también dice, doctor, ¿habrá algún acto adicional? Ya notifiqué al servidor. ¿Habrá algo más que hacer? Otro acto, tal vez un acto declarando consentida o ejecutable la resolución. No, el servir ha indicado que no hay actos adicionales. Simplemente notificas y al día siguiente lo retiras de registro de asistencia. Si él trae el policía, lo que quiera, que haga lo que quiera, pero igual te estás actuando en el marco de la ley. Nadie puede decir que hay abuso de autoridad porque la misma ley dice al día siguiente se ejecuta. Entonces, retiraste, ¿por qué? Porque la ley dice, si viene el policía, tú le enseñas. Aquí dice, mira, señor, de ejecución inmediata a partir del día siguiente, aquí está la notificación. ¿Ya? Entonces, ahí inclusive
bueno, siendo un poco malos con el servidor, si el servidor va bravo con su policía, más bien tú le puedes decir, más bien a usted, señor, le voy a denunciar por el delito de coacción, porque pretende hacer que yo haga algo que está previsto en la ley, que no haga algo previsto en la ley. O sea, sí podría ser. Que no solamente hay que ver el ámbito del servidor, sino también de la autoridad, que a veces también se ve muy afectada. Entonces hay que defenderse en ambos lados, ¿no? La ejecución es inmediata. Y una situación interesante es que si ganas segunda instancia, puedes solicitar la liquidación de costos procedimentales, es decir, los honorarios del abogado. Pues tú puedes pedir que te paguen los honorarios del abogado al Tribunal del Servicio Civil. Y ahora, una vez que te imponen la sanción, esto implica el registro, bueno, se debe registrar en el Registro Nacional de Sanciones y Servidores Públicos. Entonces tú puedes decir, ¿y ahora eso qué consecuencias trae? Que una vez que esté inscrito a nivel nacional, todo jefe de recursos humanos, antes de contratar, tiene que verificar si no está sancionado la persona que está delante. Si hay una sanción, yo no lo puedo contratar. Entonces así evitan que, a veces antes era, bueno, que me imponga la sanción pues la municipalidad y te ibas a trabajar con tu sanción de destitución de la municipalidad al gobierno regional. En el gobierno regional te imponían una sanción de suspensión, bueno, me voy a trabajar al ministerio. Hacían eso, entonces frente a eso han creado el registro nacional. Ahora revisa, si es que un jefe de personal te permite trabajar siendo de público conocimiento esto, él puede decir, no, yo no sabía nada, esto es público conocimiento. El jefe de recursos humanos lo van a aperturar el PAT por negligencia de funciones y también destituir. Entonces, por eso él tiene que tener mucho cuidado. Ahora, una situación es también que la sanción de destitución acarrea la de inhabilitación para trabajar en el sector público por 5 años. Entonces, esa inhabilitación implica inclusive que no puedes trabajar. Algunos dicen, bueno, trabajaré por locación de servicios. Bueno, sí, ya, no. Con la inhabilitación ni por locación de servicios puedes trabajar en las entidades públicas. En el sector privado normal, tú puedes laborar. Las sanciones y la inhabilitación es para el sector público. En el sector privado tú sigues prestando servicios como tú veas. Eso es ya respetando la libertad de trabajo. Y una vez que agotas la vía administrativa, puedes ya pensar en iniciar una demanda contenciosa administrativa laboral ante un juez de trabajo que da lugar a un proceso contencioso administrativo laboral. Entonces, en ese caso ya explicarás al juez por qué razón los actos que te imponen sanción son nulos de pleno derecho y por qué se te debe restablecer tus derechos que indebidamente te han quitado. Una vez, bueno, el plazo para interponer esa demanda contenciosa administrativa es de 3 meses. Ojo, no vayas a decir 90 días, no dice la ley 90 días, son 3 meses y se cuentan desde la notificación. Imaginemos que hoy 20 de marzo del 2024 me notifican. Tengo 3 meses, 30 de marzo, 30 de abril, 30 de mayo, 30 de junio. Tengo hasta el 30 de junio para presentar mi demanda contenciosa administrativa. Si lo presento el 30, más allá del 30 de junio, el plazo es de caducidad, o sea, ya no puedo hacer nada, nada que haya acción de amparo, no hay nada más que hacer, ya perdiste la oportunidad, ¿ya? Eso es el contencioso administrativo. Entonces, 3 meses para interponer tu demanda contenciosa administrativa. Ahora, debes tener en cuenta que un requisito para interponer tu demanda es que tienes que acreditar que has agotado la vía administrativa. Ahora, a veces también te pueden aconsejar, hay que presentar la acción de amparo, no hay problema, ya presentamos la acción de amparo. Ten mucho cuidado. La acción de amparo es para cosas evidentes, o sea, es tan diáfano, dices, no, sí, acá han violado su derecho, o sea, no hay nada más que hacer. Pero si vas a empezar a explicar en el amparo que, bueno, yo soy un buen servidor, le empezaré a explicar, señor juez, que yo ingresé en tal fecha,
Y en esa fecha pues yo empecé a trabajar y siempre me han tenido cólera, señor magistrado, todo eso. E inmediatamente te van a admitir tu demanda de amparo, pero como estás hablando mucho y no caes, no acreditas evidentemente la violación al contenido esencial de un derecho fundamental, improcedente la demanda de amparo en sentencia. Cuando te des cuenta te van a decir, apela al tribunal. 3 años después, quieres iniciar tu contencioso, ya no puedes, porque para iniciar el contencioso son 3 meses. Así que es preferible iniciar tu contencioso administrativo. Ahora, recuerda también que en el contencioso administrativo, antes del contencioso, puedes presentar una medida cautelar para que se suspenda por parte del juez los efectos de la sanción de destitución o suspensión. Una vez admitida a trámite la demanda, también puedes pedir la suspensión de los efectos. Cuando se emite una sentencia fundada, también puedes pedir la suspensión de la sanción, que en ese caso tal vez la suspensión va a ser para una destitución mucho ideal. Pero también no vayas a pensar, ya, pero esto es la medida cautelar y solucionamos. No, también la medida cautelar tiene requisitos, verosimilitud. O sea, debe haber algo que, si no, acá sí, sí, la resolución va a ser declarada nula, porque acá hay una apariencia del derecho y peligro en la demora. Bueno, en ese caso, recordemos que la remuneración tiene carácter alimenticio, así que una persona sin remuneración corre peligro, más aún si tiene familia a cargo. Entonces, doctor, si me han aperturado el PAT, si yo presento nulidad, ¿es procedente o no? Los pedidos de nulidad de un PAT se resuelven en la resolución final. Y si en la resolución final no te dan luz verde, tienes que hacerlo valer a través de los recursos administrativos, porque los recursos administrativos contienen el pedido de nulidad. Así lo dice la ley 27444. No hay recurso de nulidad, no hay nulidad procesal. La nulidad procesal es en el proceso civil. El recurso de nulidad no existe, solamente recurso de apelación y de reconsideración. Entonces, para finalizar, veamos. Aquí ya tenemos un cuadro completo de las etapas del PAT, todo lo que hemos hablado. Entonces, repasemos un poco para que quede claro las etapas del PAT. Acto de apertura de procedimiento administrativo disciplinario PAT. Recuerda que te dije bien claro que la investigación preliminar, por regla general, es una facultad, ¿ya? Y no es una etapa del PAT, ¿ya? Entonces, se emite el acto de apertura de PAT. Ese acto de apertura de PAT tiene que ser notificado al administrado. Solamente con la notificación del acto de apertura de PAT hablamos de el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Y solamente con la notificación del acto de apertura de PAT se habla de la suspensión del plazo de prescripción para iniciar un procedimiento administrativo disciplinario. Ahora, esa notificación del acto de apertura de PAT debe ser válida, es decir, que debe responder a los requisitos previstos en el artículo 24 del TUO de la ley 27444. Ahora, una vez que te notifican el acto de apertura de PAT, tienes el plazo de 5 días hábiles para presentar tus descargos, los cuales puedes pedir dentro del plazo una prórroga de 5 días hábiles más. Con o sin tus descargos se inicia la actividad probatoria. Un tip adicional. Si no presentas tus descargos, la ley dice que la autoridad no podría indicar que la no presentación de descargos por parte del servidor implica la aceptación de los cargos. Eso no es posible, porque eso afectaría el principio de no autoincriminación. Ahora, con descargos o sin ellos, iniciamos la actuación probatoria, que implica en esencia desvirtuar el principio de presunción de licitud a través de la existencia de medios de prueba de cargo. Si hay medios de prueba de descargo idóneos, pertinentes, también tiene la obligación la autoridad de actuarlos. Luego de la actuación probatoria, realiza un análisis y ese análisis está contenido en el informe final de instrucción. ¿Qué opina por el archivo o la imposición de sanción? El informe final de instrucción es remitido al órgano sancionador.
El órgano sancionador recepciona el informe final de instrucción y tiene la obligación de notificar al administrado el informe final de instrucción e indicarle que tiene el plazo de 3 días hábiles para pedir informe oral si así lo considera. El administrado tal vez dice sí y solicita informe oral. Le comunican día y hora del informe oral y se realiza el informe oral vista de la causa, donde puede intervenir el servidor, su abogado o ambos. Luego del informe oral, la autoridad podría realizar actuaciones complementarias si así lo considera. Sin informe oral o con informe oral, con actuaciones complementarias o sin actuaciones complementarias, se puede emitir resolución final que absuelve o impone sanción al servidor público. Notificada la resolución que impone sanción, el administrado tiene el plazo de 15 días hábiles para interponer recursos administrativos. Si él lo considera, puede interponer recurso de reconsideración, pero le exigen la prueba de, le exigen el requisito de nueva prueba. Ahora, si no tiene nueva prueba o no quiere usar el recurso de reconsideración, puede interponer directamente recurso de apelación. Ahora, si el recurso de reconsideración es desestimado, tiene que interponer recurso de apelación. El recurso de apelación, en el caso de la suspensión o destitución, es resuelto por el Tribunal del Servicio Civil. Con la resolución que resuelve el Tribunal del Servicio Civil, se da por agotada la vía administrativa y ya puedes irte al proceso contencioso administrativo. Entonces, con eso nosotros culminamos nuestra exposición sobre las etapas del procedimiento administrativo disciplinario. Muchas gracias.